El soberano celestial se estremeció como un animal moribundo. Y el comandante Jaque Reeves conocía ese sonido. Metal gritando contra vacío. El gemido particular de un agujero rompió 3 cubiertas hacia abajo, tal vez 4. Los claxons de emergencia habían renunciado a sus lamentos hace 10 minutos, lo que significaba que la red eléctrica estaba fallando o alguien había decidido que el pánico ya no estaba ayudando a nadie. Jaque pensó que probablemente eran las dos cosas. Se presionó a sí mismo contra la pared del pasillo, el tipo de aleación de plata bruñida que costó más que toda su ciudad natal en la tierra. Y comprobó la carga de su rifle. 43%. Fantástico. Una vez bromeó diciendo que las armas imperiales se construían para la ceremonia en lugar del combate, y que la armadura Cerití lo había mirado como si hubiera sugerido comer con los pies. Ahora, al ver parpadear el indicador de carga, Jaque deseó haberse equivocado. El barco se inclinó a estribor, la gravedad artificial luchando por compensar, y Jaque usó el impulso para impulsarse hacia el sector real. Había estado en el cuartel humano cuando comenzó el ataque, jugando al póker con Martínez y perdiendo mal porque Martínez hizo trampa y Jaque nunca pudo probarlo. Entonces la primera explosión había atravesado la bahía de atraque, y todo se había ido al infierno de la manera especial en que solo van las cosas. Al infierno en el espacio, donde el infierno no incluye cosas convenientes como el aire o arriba o abajo. Alguien pasó corriendo por delante de él yendo en la dirección opuesta. Luego otro. Entonces un todo. Escuadrón de guardia Cerití, su armadura ceremonial chamuscada de negro, sus rostros encerrados en esa expresión que Jaque tenía. Aprendido significaba terror en una especie que supuestamente no sentía miedo. Eran el detalle personal de la emperatriz, criado para 7 generaciones para morir antes de permitir que el daño llegue a su soberano, lleno de potenciadores de la lealtad desde su nacimiento. Y corrían como si sus piernas genéticamente modificadas pudieran cargarlos. ¡Hola! Jaque agarró a uno por el brazo, que era como agarrar una viga de acero envuelta en seda. ¿Dónde está la emperatriz? Los ojos del guardia estaban demasiado abiertos, las pupilas dilatadas en charcos negros. Muerto. Todos están muertos. El sector está comprometido. ¿Está muerta ella o están todos muertos? ¿Por qué? Esas son cosas diferentes. Pero el guardia se soltó y siguió corriendo. Y Jaque se quedó allí en el pasillo, pensando en el deber y los cheques de pago y en cómo reaccionaría el comando terrestre si permitiera que un soberano aliado se ventilara. Su reloj. Luego pensó en cómo Celara lo había mirado la semana pasada durante la cena formal. Realmente parecía a él, no a través de él como lo hacían la mayoría de los imperiales con los humanos, y como ella casi sonreía cuando él hizo esa grieta. Sobre la cata de vinos de Andrómeda como refrigerante reciclado. Esto es estúpido, le dije al pasillo vacío. Esto es increíblemente monumentalmente estúpido. Entonces él corrió hacia el sector real en lugar de alejarse de él. La sala de observación era exactamente donde Jaque recordaba por qué. Incluso durante una emboscada, su memoria espacial seguía siendo su única característica confiable. Las puertas se habían abierto por los aires, colgando de sus bisagras como dientes rotos. El humo flotaba en espirales perezosas, lo que significaba que los procesadores atmosféricos seguían funcionando a pesar de que todo lo demás se desmoronaba. Pequeñas misericordias. Se escabulló e inmediatamente entendió por qué los guardias habían huido. Había tal vez 15 insurgentes en el pasillo, armados con armas que parecían caseras, pero funcionaban lo suficientemente bien como para haber atravesado imperiales. Defensas como si fueran papel de seda. Llevaban armaduras que no combinaban ni el tipo de expresiones enfocadas que provenían de o fanatismo o drogas realmente buenas. Probablemente ambos. Habían formado un semicírculo alrededor del otro extremo de la sala donde la enorme ventana de observación daba al espacio muerto, todo. Esas estrellas clavadas contra el negro como agujeros en la realidad. Y allí, parada sola frente a esa ventana de espaldas, recta y sus orejas alargadas barridas hacia atrás en desafío, era Empresara. Ella no estaba acobardada. Ella no estaba rogando. Ella estaba parada allí como si la ventana detrás de ella fuera una trono. Y los insurgentes eran peticionarios particularmente poco impresionantes. Sus túnicas estaban rotas y había sangre en su hombro. Probablemente no de ella dado cómo se movía. Y Jaque sintió que algo en su pecho se torcía de lado. Ya sabes, dijo, lo suficientemente fuerte como para llevarlo por el pasillo. Estoy bastante seguro de que atacar a una emperatriz está mal visto en
La mayoría de los sistemas legales. Todas las cabezas se volvieron hacia él. 15 insurgentes, una emperatriz. Y Jake, que ya lamentaba cada decisión que lo había llevado a este momento. Uno de los insurgentes se rió. El sonido áspero y equivocado en el elegante espacio. El mercenario humano. Nos dijeron que correrías con los demás. Sí, me perdí. Sucede mucho. Los barcos imperiales son confusos. Demasiados pasillos elegantes. Jake estaba bordeando la pared, tratando de parecer casual, tratando de calcular ángulos y distancias y qué tan rápido. Podría cruzar 20 metros de espacio abierto. ¿Alguien tiene indicaciones para llegar a las cápsulas de escape? Retírese, comandante Reeves. La voz de Silara atravesó el pasillo. Controlado y frío. Esta no es tu preocupación. Con respeto, Su Majestad, mi. El contrato menciona específicamente la protección de los soberanos aliados durante las operaciones a bordo. Leí la letra pequeña. Estaba aburrida. Otro insurgente levantó un rifle de plasma. Uno de los modelos caros que podía atravesar la armadura como si fuera aire. Última oportunidad, humano. Aléjate. Jake. Miró el rifle, luego al insurgente, luego a Celara, cuya expresión no había cambiado, pero cuya. Los años habían avanzado ligeramente. Luego hizo los cálculos mentales, calculó sus probabilidades de supervivencia, incluidas un cheque de pago y la política, y la forma en que Martínez se burlaría de él para siempre si él murió estúpidamente y tomó su decisión. Sí, voy a tener que transmitir eso, dijo y se lanzó hacia la emperatriz. Cuando el insurgente abrió fuego, el rayo de plasma golpeó la placa del hombro de Jake, y el mundo se volvió dolor envuelto en rayos. Las capas ablativas de su armadura gritaron su muerte molecular, dispersando la energía que debería. Han vaporizado todo su brazo en algo meramente agonizante. Chocó contra Celara, y se fueron. Abajo juntos detrás de un pilar decorativo que resultó ser más decorativo que protector. «Estás loco», ella silbó. Y Jake notó que sus orejas estaban planas contra su cráneo ahora, lo que probablemente significaba ira o terror, o posiblemente ambos. Entiendo mucho eso, jadeó, revisando su rifle. La caída. Había roto la pantalla de carga. 8% tal vez u 83%. Los números seguían parpadeando. Su Majestad, voy a necesitar que se mantenga muy bajo y muy callado. Soy una emperatriz. Del Andromedano. ¿Quién está a punto de ser una emperatriz muy muerta si no te agachas? Otra descarga de plasma. El fuego se mastican a través de la columna por encima de sus cabezas, llover gotas de fundido de cualquier material caro imperiales. Utilizado para la decoración. Jake tiró de Celara más abajo, cubriendo con su cuerpo como el pilar. Dio su integridad estructural con un sonido como de romper el vidrio se extendía a través de 10 segundos. Se rodó a la izquierda. Jake disparó a ciegas por encima de su hombro, no esperando para golpear cualquier cosa, pero con la esperanza de hacer que los insurgentes pensar 2 veces acerca de corriendo su posición. La observación de la sala parecía amplias y elegantes, y durante los eventos formales. Ahora se sentía como un galería de tiro diseñada por alguien que lo odiaba personalmente. ¿Cuántos? De Celara. La voz era constante, lo que Jake apreciaba porque su propia voz estaba ocupada gritando internamente. 15, quizás 16. Perdí la cuenta cuando empezaron a disparar. Munición, suficiente para ser optimista, no suficiente para ser feliz por ello. Ella hizo un sonido que podría haber sido una risa o podría haber sido algo completamente diferente. Sus evaluaciones tácticas necesitan trabajo. Comandante. Estoy trabajando en ello. Evaluación actual. Estamos en un mal lugar. Habían. Terminó encajado entre los restos del pilar y uno de esos sofás imperiales de baja altura que cuestan más de un nave espacial y plasma detenido, así como lenguaje duro. Jake arriesgó un mire alrededor del borde del sofá e inmediatamente se arrepintió cuando alguien intentó quitarse la cabeza con una partícula. Viga. Están flanqueando, dijo Celara, y Jake se dio cuenta de que estaba mirando él. Reflejo en la ventana de observación usando las propias estrellas como espejo. Inteligente. 3 moviéndose a la derecha, 2 moviéndose a la izquierda. Por supuesto, son profesionales. Insurgentes. Solo mi suerte. La armadura de Jake había dejado de gritar y comenzó a hacer un clic. Sonido, lo que significaba que las funciones de reparación de automóviles intentaban sellar la brecha en su placa de hombro. Le hizo cosquillas en un manera que le dio ganas de reír histéricamente,
lo que habría sido malo para todo el asunto de la confianza inspiradora. Él lo estaba intentando. ¿Cuál es el plan?, preguntó Sylara. Estoy abierto a sugerencias. Eres el genio estratégico que comanda flotas. Mando flotas desde una táctica. Centro con docenas de asesores y fuentes de datos en tiempo real. Esto es algo diferente. Sí, esto se llama hacer. Sube a medida que avanzas. Soy excelente en eso. Mira. Jake agarró una de las fundidas. Gotas de los restos del pilar, aún brillando con calor residual, y lo lanzaron hacia el flanco derecho. Alguien gritó, lo cual fue gratificante. En la confusión, apareció y disparó. 3 tiros, en realidad golpeando algo que parecía importante. Tal vez una persona, tal vez un equipo, definitivamente algo. Eso explotó más de lo esperado. Ese era tu plan, exigió Sylara. Eso fue. Paso 1. El segundo paso es pasar a esa columna. Jake señaló una estructura. Apoyo a 15 metros de distancia, que bien podría haber sido 15 años luz dada la cantidad de potencia de fuego entre ellos y él. Vamos a estar expuestos. Sí. Van a disparar contra nosotros, probablemente. Este es un terrible plan. Tienes uno mejor. Soy todo oídos. Bueno, no sé cómo. Sus oídos, obviamente. Los míos son regulares a los oídos humanos. Menos elegante, más simétrica, aunque, por lo que es algo. Sylara miraba de hito en hito. Y sus oídos hizo algo complicado no podía interpretar. Entonces ella comenzó a reír. De hecho, riendo. El sonido. Brillante y el mal de en medio de un combate. En realidad estás bromeando ahora. La gente está tratando de matar y... Estás bromeando acerca de la oreja de simetría. La respuesta al estrés. Yo también sé hacer malabares, pero me fui de mi malabares. Pelotas en mi armadura de otra. Usted está completamente loco. Completamente consciente. En realidad, soy consciente de que estamos a punto de morir si nos quedamos aquí. Y soy consciente de que la columna tiene mejor cobertura. Y soy consciente de... Todavía estás riendo, lo que significa que usted no está paralizado por el miedo. Así que, vamos a usar eso. Jake agarró de la mano, que se sentía mal y a la derecha simultáneamente, como la celebración de la electricidad que se hizo carne. Es. 1. Esperen. 2. Comandante. Corrieron. Jake disparó su rifle con una mano, el retroceso tratando de torcer su hombro de su cuenca. Su otra mano rodeó la muñeca de Sylara, tirando de ella hacia adelante. Los insurgentes. Me abrí con todo. Rayos de plasma y partículas y algo que hizo chillar al aire mismo. Y Jake siguió. Cuando debería haber retrocedido y retrocedido cuando debería haberse agachado. Operando por instinto y desesperación. Algo golpeó su pierna y se adormeció. Algo más le ardía en las costillas y de repente le dolía la respiración. La columna. Se estaba acercando, pero no lo suficientemente rápido. Nunca lo suficientemente rápido. Y Jake se dio cuenta con absoluta claridad de que no estaba. Iba a lograrlo, que las matemáticas finalmente lo habían alcanzado. Que este era el momento en que se le acababa la suerte. Entonces, él hizo lo único que tenía sentido. Empujó a Sylara hacia adelante, usó el último de su impulso para arrojarla hacia la columna, y convirtió su cuerpo en el fuego. Su armadura se iluminó como una estrella yendo. Nova. Cada falla del sistema que grita alerta directamente a su sistema nervioso. Y Jake descubrió que el dolor tenía capas. Él nunca lo había imaginado. Pero Sylara estaba detrás de la columna ahora, a salvo por otros 30 segundos, y eso valía algo. Eso valió todo. Se desplomó, su rifle. Se alejó ruidosamente y trató de recordar si había actualizado su testamento recientemente. ¡Oh! Idiota absoluto. El rostro de Sylara apareció sobre él, sus orejas hacia adelante y temblando. Y Jake quería decirle que se mantuviera agachada, que se mantuviera a salvo, pero su boca ya no funcionaba bien. Ella agarró el cuello de su armadura y lo arrastró. En realidad lo arrastró, tirando de él hasta el último metro para cubrirlo con fuerza. No sabía que poseía jubilación. Jake se las arregló para Guse. Yo soy definitivamente retirándome después de esto. No te estás muriendo. Lo prohíbo. La emperatriz prohíbe. Muerte. Eso es lindo. Deberías poner eso en un póster. Ella estaba revisando sus heridas, ella. Las manos se movían con sorprendente eficiencia,
Y Jake se preguntaba distraídamente si la educación imperial incluía medicina en el campo de batalla. O si estaba improvisando. Jake se despertó con el techo blanco, las paredes blancas, las sábanas blancas que... Me sentí demasiado suave para ser un asunto militar. Su primer pensamiento fue que murió y el cielo tenía un diseño interior terrible. Lo segundo que pensé fue que todo dolía en orden alfabético, comenzando por el tobillo y terminando con el hueso cigomático. Que ni siquiera sabía que poseía hasta ahora. «Estás despierto». La voz vino desde su izquierda, y Jake volvió la cabeza con la velocidad y gracia de la deriva continental. Selhara se sentó en una silla junto a su cama, todavía con la túnica rasgada, sangre todavía en el hombro. Sus orejas estaban neutral, apuntando hacia arriba, que el cerebro revuelto de Jake intentó interpretar y falló. ¿Cuánto tiempo? La voz sonaba como grava en una licuadora. 17 horas. Tuvieron que regenerar partes de el pulmón. Además, algunas de sus costillas. También, una inquietante cantidad de la epidermis. Ella hizo una pausa. Los médicos estaban muy impresionados con la cantidad de daño que había sostenida sin morir. Soy una persona que logra. Eres un idiota. Puede ser tanto. Jake lo intentó. Para sentarse y su cuerpo organizó una revuelta inmediata. Selhara se movió para ayudarlo, lo que se sintió mal en múltiples ocasiones. Niveles. Probablemente no se suponía que las emperatrices ajustaran almohadas para los mercenarios moribundos. Los insurgentes muertos o capturados. Los refuerzos llegaron 4 minutos después. Perdiste el conocimiento. La unidad del capitán Borl barrió el sector. 4 minutos. Ese no es un mal tiempo de respuesta. Es la eternidad cuando estás tratando de parar. Alguien por desangrarse en un piso de mármol. Sus orejas se movieron hacia atrás. El equipo médico dijo que 1 minuto más y habrías estado más allá de la reconstrucción. Jake procesó esto junto con el hecho que su brazo de rifle estaba envuelto en algo que tarareaba suavemente y olía a antiséptico mezclado con starch. Combustible. Entonces, ganamos. Bien. Llevaré mi medalla y mis papeles de alta y tal vez un sándwich realmente bueno. No habrá medalla. Algo en ella. El tono hizo que Jake realmente se concentrara en su rostro. Sus ojos estaban cansados. El tipo de cansado de que viniera de la política más que del combate. Déjame adivinar. Me avergoncé. Alguien importante. Avergonzaste a todos los importantes. Selhara se quedó paseando por la ventana donde la tierra colgaba en lo negro como una canica azul que alguien había dejado caer. El comando de la Guardia Seriti reclama su retirada. Era tácticamente sólido. Que estaban ejecutando un patrón de dispersión defensiva diseñado para alejar a los insurgentes. De mí. Que tu interferencia interrumpió su estrategia y puso en peligro mi vida en lugar de salvarla. Eso es. Impresionante mentira. ¿Enseñan eso o es talento natural? Están exigiendo. Serás juzgado por incumplimiento del deber y violación del protocolo de mando. Jake se rió, que escuchó aproximadamente 17 lesiones diferentes. Violé el protocolo al no huir rápido. Suficiente. Esa es una nueva. El comando terrestre está furioso. El embajador Torres ha estado en los canales de emergencia durante 12 horas. Están diciendo que has puesto en peligro el alianza completa haciendo que los Eri parezcan incompetentes. No los hice parecer incompetentes. Se las arreglaron solos cuando pasaron corriendo junto a mí como si sus colas estuvieran ardiendo. ¿Tienen colas? Nunca puedo. Recuerda. Esto no es gracioso, comandante. Es un poco gracioso. Desde cierto Ángel, tal vez después de más analgésicos. Jake vio a la tierra girar lentamente en él. ¿Qué quieres que diga? Que lamento haberte mantenido con vida porque estoy. No es bueno para disculparse y probablemente también arruinaría eso. Las orejas de Selhara. Aplastada contra su cráneo. Mis asesores me quiere condenar públicamente sus acciones. Para emitir una declaración de que usted actuó sin órdenes, que imprudentemente en peligro la misión diplomática, que su presencia en el Real. El sector no estaba autorizado y no era bienvenido. Suena correcto. Política sobre la verdad. Procedimiento estándar. ¿Quieren que mienta? Sí, bueno, mentir es parte del trabajo. Cuando llevas una corona. O eso es lo que he oído. Nunca usé una corona yo mismo. Llevaba un sombrero muy elaborado una vez en la boda de la hermana de Martínez, pero eso es diferente.
Se volvió por la ventana y Jake vio algo en su expresión que le tensó el pecho de una manera que no tuvo nada que ver con sus heridas. Ellos. ¿Quieres que te sacrifique para mantener la estabilidad, para tirar a la basura a la persona que se puso de pie cuando todos los demás corrieron? ¿Por qué? Reconocer la verdad sería inconveniente. Su Majestad, Silara. Cuando solo somos nosotros, es el Ara. Jake parpadeó. 17 horas inconsciente aparentemente significaron que se había perdido varios acontecimientos importantes. Probablemente tampoco sea un protocolo. Estoy cansada del protocolo. El protocolo me tenía parado solo en esa sala de observación, esperando morir porque mis guardias genéticamente perfectos decidieron. La supervivencia era más importante que el honor. Ella volvió a sentarse, inclinándose hacia adelante con sus codos sobre sus rodillas en una postura que ningún maestro de etiqueta aprobaría. ¿Por qué volviste? La verdad, no algunos. Desviación sobre contratos o deberes. La verdad. Jake consideró mentir, consideró. Desviándose, consideró hacer otra broma sobre la simetría del oído. Entonces miró a sus oídos, temblando ligeramente hacia adelante, y pensó que le debía honestidad. Yo no. Saber. Tal vez porque te reíste de mi broma sobre el refrigerante la semana pasada. Tal vez porque eres la primera persona en todo este brillante imperio que me miró como si fuera una persona en lugar de una persona útil. Primitivo. Tal vez porque soy un idiota con delirios de heroísmo. Hizo una pausa. Probablemente esa última en su mayoría. Te lanzaste al fuego de plasma para reírte de una cena. He hecho cosas más estúpidas por menos. Hubo este incidente. En el sistema Kepler que involucra una apuesta, 3 botellas de whisky sintético y una esclusa de aire de carga. No te aburriré con detalles. Te estás desviando de nuevo. Soy realmente bueno en eso. Celara extendió la mano y tomó la suya, la que no estaba envuelta en un zumbido de equipo médico. Y Jake sintió electricidad de nuevo. Esa misma sensación equivocada correcta. No voy a condenarte. No voy a mentir sobre lo que pasó. Eso causará problemas. Soy un emperatriz. Yo causé problemas. Está en los requisitos del trabajo. Sus orejas se inclinaron hacia adelante, casi juguetonas. Voy a requerir tu presencia en un investigación formal mañana. Tendrá que testificar sobre el ataque, la violación de la seguridad, todo lo que presenció. Me encanta testificar. Es mi cosa favorita después de recibir un disparo y sangrar internamente. El Ceroti. El comando estará allí. Tus superiores de la Tierra, la mitad de mi corte. Va. Siéntete incómodo. Me siento incómodo bien. Es cómodo. Tengo problemas con eso. Ella apretó su mano y Jake se dio cuenta de que sus dedos eran más largos que los dedos humanos, más delicados, pero su grip todavía estaba envuelto en seda. Te van a preguntar por qué desobedeciste órdenes, por qué. Entré en una zona de combate solo, por eso priorizaste mi vida sobre el sentido táctico. Les diré la verdad, que su emperatriz necesitaba a alguien que la apoyara, y yo era el único idiota disponible. La cámara de investigación fue diseñada para hacer que la gente se sintiera pequeña, lo que Jake pensó que era intencional. Techo abovedado. Se estiró en la sombra, y el banco donde se sentaba el tribunal se alzaba sobre el estrado de los testigos como un acantilado esperando a avalancha. Jake se paró en el podio con su uniforme de gala, que le quedaba mal porque tenía. Se adaptó antes de que alguien tuviera que regenerar partes de su torso, y trató de no pensar en cuántas eran importantes. La gente lo miraba fijamente. El almirante Kras de la Guardia Ceriti se sentó a la izquierda de los tribunales, los 7 pies de guerrero genéticamente perfeccionado envuelto en metales que probablemente tenían metales propios. El embajador Torres representó a la Tierra. A la derecha, parecía que quería estrangular a Jake con sus propios intestinos. En el centro se sentó alto árbitro, cuyo especies que Jake no pudo identificar, pero cuya expresión de profunda irritación trascendió las barreras del idioma. Detrás de ellos, en la galería, se sentaba lo que parecía la mitad de la corte imperial. Y en primera fila, mirando con los oídos cuidadosamente neutral, Satara. Comandante Reeves. La voz de Belón rodó a través de la cámara como un trueno negociando con mármol. ¿Entiende la gravedad de estos procedimientos? Sí, árbitro. Se le acusa de incumplimiento del deber, violación de estructura de mando y peligro imprudente de un soberano aliado. ¿Cómo responde a estos cargos? Jake. Se aclaró la garganta. Voy a decir que no soy culpable,
pero siento que esa será una celda difícil dado que definitivamente hice todas esas cosas. Torres hizo un sonido como de un animalito moribundo. Las crestas faciales hicieron algo que podría haber sido fruncir el ceño, o podría haber sido una sonrisa, o podría haber sido indigestión. Jake realmente necesitaba estudiar más xenobiología. ¿Admites los cargos? Belón se inclinó hacia adelante. Admito los hechos, las interpretaciones donde estamos. Voy a estar en desacuerdo. Jake cambió de peso, tratando de encontrar una posición en la que sus costillas no se sintieran como si estuvieran audicionando para un ensamble de percusión. Entré en un área no autorizada durante el combate. Desobedecí las órdenes permanentes de retirada. Me enfrenté a fuerzas hostiles sin respaldo ni autorización. Todo cierto. Si eso es negligencia o simplemente un buen momento depende de su perspectiva. Tu perspectiva, Crash retumbó, su voz como rocas discutiendo, es irrelevante. La Guardia Ceriti había implementado el protocolo de emergencia 77 dispersión alfa. Y reagruparse. Su interferencia compromete ese protocolo. ¿Verdad? El protocolo en el que todos huyen y esperan que la emperatriz lo resuelva ella misma. Estrategia clásica. Creo que Sun Tzu lo mencionó. O tal vez fue una comedia. Rutina que vi una vez. Los confundo. El comandante Torres hiseó. Tú no eres. Ayudándote a ti mismo. Rara vez me ayudo a mí mismo. Embajador. Es algo mío. Belón hizo un gesto pidiendo silencio. Explicación del almirante Crash. Protocolo 77 Alfa para el tribunal. Crash se puso de pie porque aparentemente estaba sentado. No fue lo suficientemente dramático. Cuando el sector real se ve comprometido más allá de la defensa inmediata, las unidades de guardia. Ejecutar dispersión táctica. Esto aleja a las fuerzas enemigas del objetivo principal, crea confusión en sus rangos, y permite a las unidades de refuerzo despejar vectores de aproximación. Ha sido doctrina durante 4 siglos. Suena razonable, dijo Jake. En teoría, en la práctica, se parecía mucho al pánico. Y abandono. Pero tal vez me perdí los sutiles matices tácticos mientras me disparaban. Usted cuestionó la juicio de guerreros criados específicamente para el detalle de protección. Las crestas de Krosch definitivamente fruncieron el ceño esta vez. Y cuestionar el juicio de cualquiera que piense que dejar a una emperatriz sola en una habitación llena de insurgentes cuenta como protegiéndola. Sí, eso parece cuestionable incluso para un humano primitivo como yo que solo tiene genética regular y opciones de vida cuestionables. La galería murmuró, que Belón silenció con un eso. Comandante, ¿cuál era su comprensión de la situación táctica cuando entró en la sala de observación? Tenía entendido que 15 o 16 insurgentes fuertemente armados estaban a punto de matar a la emperatriz y a las personas cuyo el trabajo consistía en evitar que corrieran en sentido contrario. Parecía que alguien probablemente debería hacer algo sobre eso. Y determinaste que estabas calificado para hacer algo contra números superiores de una manera no segura. Ubicación. Determiné que estaba presente, armado y marginalmente competente. Parecía suficiente. Torres dejó caer la cabeza entre las manos. Jake pensó que él, recibiendo un mensaje extremadamente desagradable del Comando Tierra, asumiendo que sobrevivió a este tribunal, que fue. Cada minuto parece menos probable. Actuaste solo, continuó Belón. Sin soporte, sin órdenes, sin autorización. Sí, realmente debería haber archivado él. Primero, el papeleo adecuado. Tal vez establecer un comité, celebrar una votación. ¿Para cuándo nosotros? Terminada la burocracia, la emperatriz habría muerto democráticamente. Se nota su sarcasmo y inútil. Sin embargo, es notable y preciso, ¿verdad? Porque esto es lo que nadie quiere. Dilo en voz alta. Jake miró directamente a Crash. Tu protocolo perfecto, tus 4 siglos de doctrina, sus guerreros genéticamente superiores, todos fallaron. Ellos. Fracasó porque cuando la situación se volvió real, cuando no fue un simulacro o una simulación o un ejercicio teórico. Tus guardias eligieron la supervivencia por encima del deber. Y lo entiendo. De verdad que sí. Supervivencia. El instinto es fuerte. Pero no puedes cortejarme por hacer el trabajo que ellos no harían. Crash. Golpeó un puño en el banco. Insultas el honor de la Guardia Ceroti. Yo insulto. El desempeño de la Guardia Ceri. Honra un concepto abstracto. Rendimiento.
Es lo que sucedió en esa sala de observación, cuando todos corrieron excepto la emperatriz y un humano confundido. Suficiente. La voz del villano se quebró a través de la cámara. Comandante Reeves, independientemente del resultado, violó la cadena de mando. Pusiste en peligro las relaciones diplomáticas, actuaste con un asombroso desprecio por el protocolo. ¿Niega algo de esto? No. Todo cierto. Soy una pesadilla de protocolo. Siempre lo he sido. Pregúntale a cualquiera que haya intentado poner. Yo a través de entrenamiento formal. Entonces, ¿cómo justificas tus acciones? Jaque miró. Selhara, cuyas orejas estaban inclinadas hacia adelante ahora, escuchando con una intensidad que volvió a tensarle el pecho. Justifico. Ellos por el hecho de que ella está viva. Eso es. Esa es toda la justificación. Todo lo demás es solo ruido. Los medios importan, comandante. Los medios importan. Coincido. Y los medios de poner mi cuerpo entre el plasma de fuego y una emperatriz, porque eso es lo que él. La situación requiere. ¿Fue bastante? No. ¿Fue por el libro? Absolutamente no. ¿Funcionó? Sí. Sí. Lo hizo. Belón se recostó, conversó con Torres y se estrelló en susurros de qué. Transportado a través de la cámara como el viento a través de cañones. Finalmente, él habló. El tribunal. Se levanta la sesión para deliberar. Comandante Reeves, queda despedido en espera de nuestra decisión. Jaque saludó mal. Y cojeó hacia la salida. Su pierna todavía estaba medio adormecida por lo que la había golpeado, y sus costillas estaban organizando una protesta. Marcha contra sus pulmones. Dio 3 pasos antes de que la voz de Selhara lo detuviera. Árbitro Belón, invoqué. Privilegio soberano de dirigirse al tribunal. La cámara se quedó en silencio. La expresión de Belón sugirió que acababa de morder una fruta que resultó ser una pequeña roca. Su Majestad, eso es. Altamente irregular. También es mi derecho según la ley imperial. Artículo 7, sección 3. Lo invoco ahora. Selhara se puso de pie, y todos los ojos de la cámara la siguieron. Movimiento. Sus orejas estaban barridas hacia atrás, formales e imperiales, y cuando hablaba, su voz llevaba el peso de 300 años de refinamiento genético y entrenamiento político. ¿Quieres saber por qué? ¿El comandante Reeves actuó como lo hizo? Te lo diré. Actuó porque entendió. Algo fundamental que aparentemente necesita ser explicado a una sala llena de profesionales militares y políticos. Asesores. Ella hizo una pausa y Jaque vio que le temblaban un poco las manos. Él entendió que, a veces, la elección correcta y la elección adecuada son cosas diferentes. Y cuando esos momentos llegan, no lo consigues. Esconderse detrás del protocolo o la doctrina o de 4 siglos de tradición. Tú eliges. El tribunal tardó 6 horas en entregarlo, que Jaque pasó en una sala de espera que era técnicamente cómoda y prácticamente sofocante. Martínez apareció alrededor de la hora 3 con café de contrabando que sabía a... Alguien le había descrito el concepto de café a una computadora, y la computadora había hecho todo lo posible. Tú tampoco eres ser ejecutado o ascendido, dijo Martínez, acomodándose en la silla frente a Jaque. No hay término medio en esto. 1. Espero un término medio. El término medio suena genial. Tal vez. Me trasladarán a un depósito de suministros en algún lugar tranquilo. Salvaste la vida de una emperatriz e insultaste a la mitad del imperio. Militares en un testimonio. No hay silencio después de eso. Martínez sonrió. Sabes que gané ese juego de póker justo y cuadrado, ¿verdad? Hiciste trampa. Demuéstralo. No puedes, eres demasiado bueno engañando. Se sentaron incómodos. Silencio por un tiempo, bebiendo un café terrible y sin hablar sobre el hecho de que toda la carrera de Jaque estaba actualmente ser decidido por personas que probablemente querían que se fuera por varias razones políticas. Finalmente, Martínez volvió a hablar. ¿Por qué lo hiciste? ¿En serio? Jaque consideró la pregunta. Las mismas preguntas y Lara había preguntado. La misma pregunta que se había estado haciendo a sí mismo. Conoces ese sentimiento cuando ves que algo malo sucede. Y sabes que podrías detenerlo, pero hay 1000 razones para no involucrarte. Sí, me cansé de tener ese sentimiento. Parecía que tal vez alguna vez podría hacer lo correcto y lidiar con las consecuencias más adelante. Eso es. O muy noble o muy estúpido. Probablemente ambos. La decisión del tribunal. Llegó a la hora 6, entregada por una funcionaria que parecía que preferiría estar en otro lado. Jaque iba a volver a
La cámara inmediatamente. Ninguna otra información, ningún indicio de hacia dónde habían caído las cosas. Retrocedió cojeando por pasillos que ahora parecían diferentes, menos intimidantes, más arquitectura haciendo su trabajo. La cámara estaba llena de nuevo, pero esta vez había una energía en el aire que sabía anticipación mezclada con ozono. Belón esperó hasta que Jake subió al podio antes de hablar. Comandante Reeves, el tribunal ha tomado una decisión con respecto a los cargos en su contra. Las costillas de Jake escogieron eso. Momento para enviar un pico de dolor a través de su pecho. Mantuvo su rostro neutral y esperó. Después de una extensa deliberación al revisar todos los testimonios, incluida la invocación del privilegio soberano de su majestad, encontramos que mientras las acciones violaron numerosos protocolos y procedimientos, se llevaron a cabo con buen juicio dada la táctica. Realidades de la situación. Belón hizo una pausa y Jake no pudo leer su expresión. Los cargos de negligencia. Y se descartan los peligros. La galería estalló. Torres miró. Aliviado y furioso al mismo tiempo. La expresión de Kras había ido con cuidado. En blanco. Las orejas de Celara se adelantaron y Jake captó el fantasma de una sonrisa. Sin embargo, Belón continuó, y la cámara se cayó. Su conducta plantea serias dudas sobre los protocolos defensivos actuales y el desempeño de las fuerzas de seguridad imperiales. Por lo tanto, este tribunal recomienda una revisión completa de los procedimientos de la Guardia de Palacio con especial atención a respuesta a crisis y cadena de mando durante amenazas activas. Kras se puso de pie. Árbitro. La Guardia Cerotti ha servido con distinción durante siglos. Sí, hemos escuchado que Toun sugirió que había terminado de ser paciente. Y en esos 4 siglos, los protocolos pueden haberse vuelto rígidos. La tradición puede. Han reemplazado a la innovación. Este incidente demuestra que la adaptación es necesaria. Él miró directamente en Celara. Su Majestad, el tribunal se remite a su juicio con respecto a la seguridad. Reestructuración. Celara se levantó y la cámara se sintió repentinamente más pequeña con su posición. La Guardia Cerotti se disolverá con efecto inmediato. Las palabras cayeron como una bomba. Kroschke en realidad se tambaleó. La galería estalló en un ruido que Belón no podía silenciar solo con gestos. Jake se quedó muy quieto y me preguntaba si accidentalmente desencadenó una guerra civil. La modelo actual, Celara, continuó, su voz. Atravesar el caos depende de la programación genética y las generaciones de condicionamiento para garantizar la lealtad. Recientes. Los acontecimientos han demostrado los defectos de este enfoque. La lealtad no se puede criar. Debe ganarse, demostrarse y elegirse libremente. Ella miró a Jake. El comandante Reeves decidió ponerse de pie. No tenía imperativos genéticos, ni generaciones de condicionamiento, sin obligación cultural. Él simplemente eligió. Eso es lo que quiero. Protegiendo este imperio. Su Majestad. La voz de K estaba tensa. ¿Lo harías? ¿Reemplazar el guardia con qué? Mercenarios, voluntarios. Reemplazaría a la guardia con individuos seleccionados por mérito, entrenados en tácticas modernas y con la libertad. Tomar decisiones morales en situaciones de crisis. Ya sea susuri o humano o cualquiera de las 300 especies en este imperio son irrelevantes. Lo que importa es su juicio y su disposición para actuar cuando se requiera acción. ¿Y quién comandaría esta nueva fuerza? Torres preguntó, y Jake se dio cuenta. Con un horror que amanecía lentamente hacia dónde iba esto. El comandante Reeves se desempeñará como director interino de seguridad mientras nosotros establecer los nuevos protocolos. El cerebro de Jake tartamudeó. Lo siento. ¿Qué? Ya me escuchó, comandante. Su Majestad. No estoy calificado para dirigir la seguridad del palacio. Apenas estoy calificado para. Dirige una partida de póker y las pierdo constantemente porque Martínez hace trampa. Estás calificado porque entiendes el principio fundamental que parece haberse escapado a todos los demás. De Celara. Orejas inclinadas hacia adelante, casi juguetonas. Cuando alguien necesita protección, tú protégelos. Cuando el protocolo entra en conflicto con la realidad, eliges la realidad. Estos no son conceptos complicados. Me van a odiar, dijo Jake, gesticulando ante la cámara llena de funcionarios imperiales y altos mandos militares. Todo el mundo me odiará. Probablemente. ¿Es eso un problema? Definitivamente es un problema. Prefiero que le guste a la gente. Hace la vida
Más fácil. La vida no está destinada a ser fácil, comandante. Está destinado a ser significativo. Ella descendió de la galería, cruzando al podio donde Jake estaba parado, tratando de procesar que su vida acababa de cambiado de maneras que no podía comenzar a calcular. Te lanzaste al fuego de plasma por alguien que apenas conocías. Violaste todos los protocolos y regulaciones porque la situación lo exigía. Te paraste cuando los guerreros, criado para estar de pie, se escapó. Si eso no lo califica para este puesto, nada lo hace. Jake la miró, realmente la miró, y vio a alguien que había también elegida, que había elegido desafiar a su propia corte, desmantelar siglos de tradición, confiar en un mercenario humano con terrible humor y peor suerte. Ella. Las orejas estaban hacia adelante, temblando levemente, esperando su respuesta. Voy a necesitar un personal realmente bueno. Finalmente dijo. Y mejor armadura. Las cosas que me diste apenas detuvieron una. Bombardeo de plasma. 2 definitivamente me matarían. ¿Es eso un sí? Es un sí. Envuelto en demandas de mejores equipos. Estoy negociando. Martínez dice que soy terrible en eso, pero lo estoy intentando. Celara sonrió. Actually. No. Y Jake sintió algo en su pecho que no era dolor por una vez. Bienvenidas. A la seguridad del palacio, director Reeves. Voy a arrepentirme de esto. Absolutamente. Pero te arrepentirás mientras haces algo que importa. La cámara seguía sumida en el caos. Funcionarios discutiendo. Altos mandos militares planeando respuestas, Torres probablemente redactando mensajes fuertemente redactados para el comando terrestre. Pero en el centro de todo, Jake y Celara estaban en una burbuja de relativa calma. 2 personas que habían elegido mal por cualquier razón razonable. Estándar y de alguna manera terminaron exactamente donde tenían que estar. Entonces Jake dijo. ¿Alguna amenaza inmediata que debería conocer? Intentos de asesinato. Golpes políticos, flotas rebeldes, probablemente varios. Voluntad de inteligencia. Te informaré mañana. Deseando eso. Nada comienza una nueva. Trabajo como amenazas existenciales. Te adaptarás. Eres buena adaptándote. Soy bueno improvisando. La adaptación suena más impresionante de lo que es. Sus orejas inclinadas hacia atrás, formales. De nuevo, pero sus ojos contenían un calor que no había estado allí antes. La sala de observación está siendo reparada. Están reemplazando el pilar dañado y renovando el piso. Pero les he ordenado que dejen las marcas de quemaduras cerca de él. Ventana. ¿Por qué? Porque algunas cosas deben ser recordadas. Algunas opciones merecen estar marcado en piedra y metal y puntuación de carbono. Ella hizo una pausa. Además, será molesta a los decoradores de interiores. Odian la imperfección. Rebelión a través de marcas de quemaduras. Me gusta. Eso. Se mantuvieron unidos en el caos, un mercenario humano y una emperatriz alienígena. Viendo el viejo orden de la grieta y se preguntaba lo que había de construir a partir de las piezas. No era el protocolo. No era la tradición. No era seguro, cómodo o fácil, pero era real. Y, a veces, Jake imaginé real fue.